Colombia desde los años 60 ha atravesado por una ola de violencia, dolor y pérdida a causa del conflicto armado, donde ha dejado más de 9 millones de víctimas y unas historias indelebles para nuestra nación. Detrás de estas cifras alarmantes hay rostros, historias y sueños rotos que claman por justicia y paz. Aquí, en nuestro territorio, todas las personas que han sido tocadas por el sufrimiento pueden encontrar un nuevo hogar, una nueva esperanza para su futuro. Donde unidos nos comprometemos a encontrar espacios donde la verdad y la justicia sean los protagonistas. Donde el pasado y el dolor no definan nuestro futuro, sino que nos inspire a un mejor mañana. Detrás de estas cifras alarmantes hay rostros, historias y sueños rotos que claman por justicia y paz. Mi nombre es Amparo Castrillón. Como mi familia y yo fuimos víctimas del conflicto armado. Yo soy víctima por homicidio. Mi nombre es Jamie Joana Soto, tengo 36 años. Soy víctima del conflicto armado del municipio de San Luis, corregimiento del Prodigio, por desaparición forzada y muerte presunta por desaparición. Soy Ana Lucía Puerta, soy víctima y soy desplazada forzadamente. Mi nombre es Katy Mosquera. El tipo de violencia que viví fue hace 7 años con respecto al desplazamiento y la amenaza. Soy Pablo Dumar. Llegué a Sabaneta hace 3 años por desplazamiento forzosa. Pertenezco a la Mesa de Víctimas de Sabaneta. Hace 40 años me vine a vivir de Manizales al municipio de Itagüí. A Itagüí llegué con mi esposo y 5 hijos. Allá estuvimos viviendo prácticamente 5 años. A los 5 años de haberme venido, perdí a mi hijo. Mi hijo Carlos Hernán era un niño muy alegre, muy activo. Mi hijo estudiaba en el colegio y estudiaba taekwondo. Era muy deportista, amaba el deporte. De hecho, él llegó a cinturón negro. Hasta que un día nos llegó la desgracia de haber perdido a mi hijo. Bueno, nosotros somos una familia integrada por 4 personas. Me refiero porque casi no teníamos ni compartíamos con tíos ni tías, sino que éramos mi papá, que era la enfermera del pueblo, mi papá, que era un hombre ganadero, y mi hermano y mi persona, que estudiábamos en el colegio. Yo iba a cumplir 16 años y mi hermano 17. Vivíamos en el corregimiento del Prodigio, en el municipio de San Luis. Para la época del año 2004, ¿cierto? Mi papá entra con la idea, y mi mamá, de querer comprar una finca. Mi papá se dedicaba a la venta de ganado, ¿cierto? Y también pues le cuidaba el ganado a otros ganaderos de la región y entraban en subasta, ¿cierto? Eso era como lo que él hacía. Entonces, en esta época existía un grupo paramilitar en esta zona, que era Grupo Héroes del Prodigio, quienes mandaban en esta zona, ¿cierto? Nosotros nunca tuvimos problemas de amenazas, nunca nos cobraron vacuna. Mi mamá era la única mujer en este pueblo que tenía farmacia y que era enfermera y que podía ejercer pues por la gobernación de Antioquia, a quien le habían expedido el permiso, ¿cierto? Mi mamá también atendía los paramilitares y la gente del pueblo. O sea, nosotros no teníamos inconveniente ni problemas ni nada. Te cuento, mi papá se llama Jesús María Soto Jiménez. Mi papá era un hombre muy servicial, demasiado servicial, con un corazón, te digo la verdad, inmenso. Tenía una cosa muy chévere, es que en los pueblos donde vivimos nunca había televisor, no había parabólica, no había ese tipo de cosas, pero mi papá se compraba el televisor gordo, compraba 40, 50 sillas rimas y regaba las sillas tipo 7, 8 de la noche para que todo el mundo fuera a ver la novela. Era algo chévere porque la verdad nadie más tenía dónde ver.
¿cierto? Digamos que eso también fue una como de las cosas de que para algunos grupos dijeran, venga, este señor todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo busca, pero cierto, y era yo creo que parte de su carisma y el ayudar. Vengo de una familia muy humilde, me casé hace 10 años, de la cual tuve un niño, por medio de los trabajos pues, que intervenía mi esposo, en ese entonces de ingeniería, tuvimos una situación que fue la que causó el desplazamiento y la amenaza por cuestiones pues de enfoco así, vacuna. Entonces fue un poco complicado asumir esta situación porque en mi vida pues había pensado que iba a pasar por esto y que iba a ser tan complejo enfrentarme a tantas cosas. Ciudad Bolívar es un pueblo en el suroeste antioqueño. Creería que es un pueblo muy lindo. Ahí viví toda mi niñez. Vivía con mi mamá, mi papá y 3 hermanos. La relación era muy buena. Vivíamos muy unidos. Ya cada uno empezamos el uno por su lado, pues ya que se casaban, salían de casa y los que nos íbamos quedando con papá y mamá. Nos íbamos con mi papá para el parque y nos sentábamos a tomarnos el fresquito o el tintico o a comer empanaditas de las de la iglesia. Estoy en un espacio que es mágico y maravilloso para mí. Una vez llegué a Sabaneta con todo lo que me sucedió y con todo el dolor que sufrí al venirme para acá de esa manera, de un desplazamiento, nada, me tocó buscar alternativas que pudieran suplir, digamos, como ese vacío, ese dolor que había tanto emocional, físico, ¿cierto? Y mental. Y alguien me habló de este sitio. El citado es para que nuestra memoria y la de nuestros seres queridos, hoy muchos que están muertos, otros siguen desaparecidos. No es posible la paz sin el goce efectivo de derechos. El compromiso institucional son puertas que se abren para hacer mundos posibles, sueños imaginarios, oportunidades históricas, aprendizajes para la esperanza de los territorios. Era un martes 16 de octubre, cuando él salió de estudiar, salió de su colegio y se vino para donde su papá. Y los amigos era el vecinito del frente, pero ahí habían muchos más amigos de todos ellos. Entonces ellos se hicieron ahí a conversar y a tomar fresquito porque era en una tienda que había media cuadra antes de llegar a mi casa. Cuando ellos estaban todos ahí junticos tomándose su fresquito, llegó una gente armada dando plomo. Cuando yo estaba en la tienda, yo me quedé en la tienda, cuando llegó un vecinito, que mi esposo iba saliendo, me entregó los papeles en la mano de mis hijos ensangrentados. Cuando llegaron ellos y me dijeron que era mi hijo, ¿qué les digo? A mí me afectó psicológicamente mucho la salud. Yo me vi para morirme. Yo me vi hospitalizada, tuve psicólogos, tuve psiquiatras. Los psicólogos me decían que yo tenía 5 dedos en la mano, que me habían cortado uno, que cómo yo me iba a quedar, los otros 4 qué. Yo tenía que luchar, seguir viviendo para esos otros 4 que me quedaban y un esposo que tenía al lado. Y sí, eso me fue sacando poco a poco. Ahí conocí yo a la señora Lucely Tavares, ella fue la que me metió a la mesa de Sabaneta. Más o menos para mediados de agosto, mi papá empieza a estar yendo a la finca que estaba comprando y empieza a ir con un trabajador. Mi papá se levanta el 9 de agosto del 2004 y le dice a mi mamá y a mí, ¿cierto? Mi hermano en ese momento está aquí en la ciudad estudiando, nos dice, bueno, nosotros nos vamos a ir a trabajar y hacer un alambrado a la finca. Tipo 3 de la tarde llega el trabajador con un machete, sudado, vuelto nada, y nos dice, doña Marta, se llevaron al barbado.
Y nosotros le dijimos, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces él nos dice, no, es que unos hombres con armas largas de fuego lo encañonaron y le dijeron, vea, mire esa montaña, ya hay unos manes apuntándole, mire para allí, no se haga matar, vámonos. Y a mí me dijeron que soltara el arma. Pues mi mamá y yo le dijimos, ¿y cuál arma? Es que usted estaba armado. Él dice, no, era el machete, pero llegó con el machete, ¿cierto? Son cosas que de pronto le hacen a uno particularidad en la historia. El machete hoy sigue existiendo en mi casa, en el pueblo. Y bueno, de ahí empezamos, yo creo que como que un calvario. Nunca nos cobraron vacuna, entonces se lo llevó la guerrilla. Nosotros todo el tiempo empezamos a decir, sí, efectivamente fue la guerrilla, empezamos a hacer las denuncias, porque vinimos a buscar al Gaula, nos llamaron a hacer unas declaraciones. La SIJIN, que fue el primer receptor de información de mi papá, hasta el año, como no recuerdo bien, como si en diciembre o en enero del 2005, le dan traslado a la Unidad de Justicia y Paz y nos dicen, venga, aquí no hay un secuestro, aquí hay es una desaparición. Y mi mamá viene a hacer unos trabajos de enfermería, de cuidado domiciliario en Sabaneta, y empezamos otra vida en Sabaneta. Mi mamá me dijo, no, usted tiene que estudiar algo que le dé plata y que la pueda llevar a superar el proceso que usted nunca hoy ha tenido, ¿cierto? Entonces en Unisabaneta no habían sino 5 carreras y estaba derecho, y yo dije, aquí puedo encontrar, aparte de tener algo de economía, encontrar a mi papá, porque el derecho me iba a llevar a lo que hoy la Ley de Justicia y Paz nos dice, usted no necesita un abogado, y si yo me volví abogada, yo podía encontrar a mi papá. Y la Unidad de Justicia y Paz nos empieza a decir, venga, si usted quiere declarar por los hechos, va a haber esta audiencia. Y nos empezaron a llegar las notificaciones de cuando este grupo, al margen de la ley del prodigio, iba a hacer las audiencias. Nosotros empezamos a ir. Bueno, ya tenemos como una herramienta más para empezar a encontrar a mi papá, porque pues antes no había nada. Existe una audiencia, la primera audiencia de versión libre entre paramilitares y guerrilla que hacen en Antioquia, la hacen el 13 de julio del 2013. Eso fue en julio, agosto, septiembre. En octubre, el 2 de octubre del año 2013, se hacen las exhumaciones de cadáver de 6 personas que tutelamos en todo el Magdalena Medio. Una de ellas, la de mi papá. Pero yo ese día me sentí en paz y agradecida obviamente con Sabaneta, ¿cierto? Porque a mí Sabaneta me dejó volver a trabajar, me dio educación, me dio oportunidades. Pero mi esposo quedó acá porque era el directamente pues más el violentado, y a partir de él fue que empezaron como las amenazas también con nosotros, mi niño y yo, en la ciudad ya estando de vuelta. Yo trabajaba en una vereda igualmente como docente, y inicialmente en ese transcurso de tiempo empezaron como que a decirle a mi esposo que sabían dónde yo vivía, dónde trabajaba, que tenía un niño y que cómo quedaba. Bueno, entonces todas esas situaciones para mí fueron terribles, porque en Tumaco se vivían muchas cosas y siempre se escuchaba, vea, la bajaron del carro, la secuestraron porque no estaba presente al quien buscaba. O sea, yo todo eso me lo imaginaba, y para mí fue básicamente casi un año de mucho terror, y yo no veía la hora de salir. Yo pensaba que estando allá en algún momento iba a suceder algo. Dejaba a mi niño con mi mamá, salía muy de madrugada, volvía casi que tarde, y yo no estaba tranquila, y mi esposo acá era muy preocupado también. Entonces, en el transcurso de este tiempo que él estuvo acá, hicimos como la solicitud al Ministerio de Educación y a la CNC para ver el traslado hacia esta ciudad. Inicialmente yo no conocía nada de acá, obviamente. El ministerio me devolvió la solicitud diciendo que no podía hacer el traslado porque estaba en provisionalidad en ese entonces, que tenía que esperar porque yo había hecho concurso carrera. El traslado fue casi que inmediato, pues yo hice la solicitud como a mediados de 2017, y a principios de 2018 me hicieron como la solicitud de traslado.
Y ya en ese lapso de tiempo me trasladé para acá, ya en el 2018, y pues con toda mi documentación pues legalizada de trabajo. Entonces, ya por medio de la Secretaría de Educación de Sabaneta y el Ministerio y todo esto, pudimos como concretar. Me ubicaron acá en Adelaida Correa. Que mi papá en el año 1982 empezó a ser amenazado, ¿sí? Él no estuvo ningún día secuestrado. Él solamente lo atacaban. Él empezó a dar una vacuna y cuando ya daba la vacuna dijo un día cualquiera, no voy a dar más vacuna porque me voy a arruinar, hasta que ya llegó el punto de que lo mataron. Él estaba en la finca de San Gregorio, eso fue un jueves, 15 de agosto del 96, cuando subía de la finca y él tenía un radioteléfono en el carro que se comunicaba con la finca y con la casa. Y hizo una llamada a mi mamá y le dijo que ya iba en el alto. Y ya al momentico se sintieron disparos y todo eso, y la mala noticia corrió a eso de las 2 de la tarde, 2:30, diciendo que habían matado al señor Julio. Bueno, yo llegué un 18 de marzo del 2003 a la casa. Yo vivía en el edificio que nos tocó la herencia. Yo llegué al 3er piso y estaba sin luz porque la situación económica estaba brava, entonces no tenía servicios. Me los habían cancelado, suspendido. Yo llegué y me paré en el balcón, que ahí era donde extendía mi ropa, y vi un sobre de Manila y quise destaparlo. Y me decía que me tenía que desplazar. Quedaban no sé cuántas horas, no me acuerdo muy bien, para desplazarme del pueblo. Y yo me sentí como con miedo, con susto, y eso eran las 11 de la noche cuando yo vi ese sobre, y yo salí con 40.000 pesos del pueblo. Un miércoles a la 1:30 de la tarde en el transporte de Rápido Ochoa, y me vine a Medellín. Estuve en Medellín, llegué a la Terminal del Sur y desde ahí pregunté dónde era San Antonio, el Parque San Antonio, y ahí me quedé en la calle. 3 meses y 17 días sin bañarme, sin saber qué era, dónde quedarme, dónde ubicarme, pidiendo. Y fue un trago muy duro. Y no es fácil de contar. Esta confirma su rechazo a todas las formas de violencia, vinculando voces, relatos y sentires de las víctimas, con el propósito de dignificar sus experiencias, mediante justicia, verdad y reparación. Esta mesa me ha servido también para salir adelante. ¿Por qué motivo? Porque yo comencé a conocer mucha gente. De hecho, cuando yo entré a la mesa por primera vez, a mí me llamaban la señora de negro, porque yo diario me vestía era de negro. Yo nunca cambiaba nada, yo era otra persona. Y entonces cuando yo entré a la mesa, yo ya comencé a socializarme con personas, a pesar de que de los empleos que nosotros teníamos, tratábamos con mucha gente, pero no, yo era muy aparte a lo que yo iba y no más. Pero en esta mesa yo ya comencé a relacionarme con las personas, a conocer más gente, a tratar, a ir allí, allá, y todo eso como que fui evolucionando. Y hoy por hoy soy otra persona, ya diferente. Ya he aprendido que no soy yo la única. Es que yo creía que yo era la única que tenía este problema, y no, cuando yo entré a esta mesa vi que era muchísima la gente que iba conmigo a mi lado. Estando en la mesa de participación conocí una señora que estaba en la tercera edad, porque ni siquiera sabía. Yo hace 35 años vivo acá en Sabaneta,
Y en ese entonces no sabía que había adulto mayor, que habían partes que se les daban gratuitas a ellos y en fin. Y con la señora me hice muy amiga de ella y con la señora comencé a adentrar allá al adulto mayor. Entonces allá adentré y a terapias, con psicólogas también y de ahí entré a obra de teatro. Y por hoy he representado 2 veces a Sabaneta en obras de teatro. Entonces en teatro me ha ido muy bien, he ido evolucionando, a pesar de que creí que no iba a ser capaz de salir de todas estas cosas. Por eso yo a todas las víctimas les digo que tenemos que salir a otros entornos, darnos a conocer, compartir, porque es que así es que salimos de todos estos contratiempos que tenemos. Hoy por hoy yo me siento muy agradecida de estar en esta mesa, porque ella fue la que me sacó de en el cual yo me encontraba, en este cuento en el cual me encontraba. A mí el conflicto me quitó mi vida total, porque yo no quería vivir más. Para mí, yo quería irme también con mi hijo. Que siempre en todos estos momentos, a pesar de todo, he tenido soporte de mi esposo, de mis hijos y de una familia muy linda que Dios me regaló. Y gracias a Dios y a esta familia, hoy todos estamos uniditos. Que le doy gracias a Dios. Entonces, si a mí la guerra me dice, te quité algo, no me quitó. Me entregó 2 seres invaluables que hoy para mí son no un motor, la carrocería completa, ¿cierto? O sea, ellos para mí mueven alas, mundos y transfieren cualquier circunstancia. Conseguí una nueva familia y eso también se lo da a Sabaneta, ya conocí a mi esposo, ¿cierto? Mi esposo para mí es el hombre de apoyo, de ayuda, que me guía, que a veces cuando no caigo en cuenta me aterriza y es un polvo a tierra y que me dio algo que nunca creí tener y pensé, me voy a morir viejita y sola. No, tengo un niño maravilloso, amo a mi hijo y digo que es el mejor regalo que Dios me dio. Entonces, la verdad, sí, hace años cuando no tenía nada de estas cosas y no las había vivido, no me las guerrié, no encontraba a mi papá. Pero cuando ya lo tuve me di cuenta que yo sola no lo hubiera hecho sin ellos. Entonces la verdad, voy a decir lo que le dije al paramilitar el día que me entregó los restos de mi papá y me dijo, tenía 20 pepas de fluoxetina y no me salía ni una lágrima. Y me dijo, me perdona y la felicito porque no ha llorado, es usted muy valiente. Y le dije, no sé si soy valiente y que lo perdone mi Dios. Ya usted ya cumplió su misión, lo mató, pero me lo entregó. Entonces ojalá, sin saber las razones de las demás víctimas, al menos nos entregaran lo que nos quitaran. Yo creo que tendríamos paz. Ya desde el año anterior, 2023, tenido la oportunidad de ser partícipe de la Mesa Municipal de Víctimas, como también en representación de AFRO, y estoy aprendiendo de lo que se puede lograr y hacer y aportar en estos espacios y que espero pues sean la verdad de mucho valor, mucho aprecio, mucho provecho para poder seguir trabajando por la comunidad, por mi comunidad, por un pueblo sabaneteño más inclusivo. Y vine a Sabaneta y vine a buscar a mi hermano. Yo me iba para el parque y le preguntaba a todo el mundo que si conocían a Julio Humberto Puerta, que era mi hermano, hasta que ya me llevaron a la casa de él. Ahora trabajo en una peluquería, hace bastantico rato y soy estilista. Hace aproximadamente 32 años. Llego a la Mesa de Víctimas por mi sobrino Daniel Humberto Puerta. Él llegó, nosotros estábamos pues como hicimos la declaración de lo de las víctimas y lo del desplazamiento en la personería de acá de Sabaneta. Me he sentido muy bien en la Mesa de Víctimas porque he aprendido mucho.
sobre los desplazamientos, sobre las víctimas, sobre el apoyo, sobre las leyes. También hice parte de la mesa de Valle de Aburrá en 4 periodos. Ahora, pues como en la nueva elección, estoy en el subcomité de ética y en el subcomité ejecutivo y en la mesa de víctimas de Sabaneta soy líder. Y me vine a buscar a ver qué había acá y encontré que pues hay teatro, que se hace teatro y está este espacio que es un teatro y busqué la manera de pronto de actuar y estar aquí y meterme en el grupo de teatro para poder distraer mi mente y la parte emocional. Es un momento en el que te ayuda a dejar a un lado todos esos pensamientos, esas emociones de dolor, de tristeza, de angustia. Llegas y empiezas a conocer gente y a estar como en equipo, y te olvidas de lo que te está sucediendo y te conectas con lo que realmente estás viviendo en el momento. Entonces uno empieza a pensar, bueno, esto no lo había vuelto a hacer donde estaba y retomo en mi vida esta parte tan importante que es para mí, porque para mí el teatro es una pasión. La mesa, estar en estos momentos, incluido en la mesa de víctimas, para el apoyo de todas las víctimas, ha sido muy importante también porque me ha ayudado y me ha enseñado que junto con el resto de mis compañeros es importante empezar a ayudar a otras personas y a ver este tema tan complicado y tan difícil desde otra pues, perspectiva de la vida, ¿cierto? Bueno, las actividades de la mesa son muy bonitas porque cada día conocemos y aprendemos más, y una de las cosas que más me gusta de la mesa es cuando nos llevan a otros lugares en cambios de experiencias. Ahí vivimos cosas que cada una de las personas que somos víctimas y somos desplazadas aprendemos y aprendemos. Ese momento y espacio en el que vives todo el tiempo con tu familia, sentarte a tomarte un cafecito con tu mamá, con el algo, como dicen acá, ¿cierto? Y comer el pancito, el momento en que te despides en la noche para ir a dormir, saber cómo está, que si cada uno se enferma, se apoyan, ¿cierto? Eso porque pues está uno lejos de la cama en la que dormías y empiezas a dormir en una cama totalmente diferente. Pues algo que quiero decir, estoy muy agradecido de cierta manera como me han acogido en esta ciudad, en este pueblo, en este municipio y en todo Antioquia, porque pues uno viaja a Medellín o a cualquier parte, a Envigado, y siente uno ese apoyo, ese recibimiento, el carisma que tiene la gente acá. El Paisa se caracteriza por eso y pues nada, o sea, qué rico estar acá y agradecer, más que todo agradecer esa ayuda, que si la gente sin darse cuenta de lo que uno está pasando, aportan, ¿cierto? Como decía inicialmente, cuando se me da la oportunidad de hacer parte de la Mesa Municipal de Víctimas, como dije, no conocía absolutamente nada de lo que tenía que hacer en la mesa. Agradezco muchísimo al doctor Julián Restrepo, a la doctora Alejandra Gómez, quienes me impulsaron para poder hacer parte de ellos y me dieron como esas directrices. Es importante que estés ahí, es importante que tú puedas aportar de lo que tú tienes y de verdad les agradezco inmensamente pues a la administración también municipal porque abre el espacio y a la Dirección de Derechos Humanos que se permite también realizar este proceso. Llego, encuentro un grupo de personas que al igual que mí han vivido situaciones frustrantes
y unas más álgidas que otras, pero han sido de alguna manera tocadas por la violencia que se ejerce en Colombia, y que no solamente los adultos somos víctimas, los niños, los abuelos, las familias que esto deja y el sesgo que deja de la segregación, ¿cierto? Entonces es muy bueno este espacio para uno poder apoyarse y resarcir esas oportunidades y reivindicarse a una vida social. Hoy puedo decir que no soy víctima, sino que hago procesos de construcción de paz y de perdón, ¿cierto? Porque a raíz de una mala circunstancia, mi vida se transformó cuando Sabaneta me dio la oportunidad. Pero a mí el conflicto me quitó la paz, la tranquilidad. A mí me quitó el ser más querido que yo tuve en mi vida, mi papá. Quisiera que no fuera solamente hoy esta entrevista, sino que a cada una de las que estamos en la mesa nos estuvieran como hablando, porque todo eso es superación para nosotros, ¿sí? Escuchando prácticamente algunas de las personas que estamos como más enfocadas a lo de la violencia. Para nosotros contar es como sanar, como liberar espacio en el corazón. Cada 9 de abril, desde hace 13 años, se conmemora a las víctimas del conflicto armado, con la intención de hacer memoria, de reconocer cómo durante décadas de violencia se ha atentado contra la vida, los derechos y la dignidad en nuestro país. Sabaneta confirma su rechazo a todas las formas de violencia, vinculando voces, relatos y sentires de las víctimas, con el propósito de dignificar sus experiencias mediante justicia, verdad y reparación.